Tema bien interesante. Tenemos un invitado hoy de lujo que nos ha aceptado la invitación nuevamente. Él es pastor, conferencista internacional. Desde hace más de 25 años ha estado llevando la palabra de Dios. Yo creo que por más de 30 años. Y aquí nuestra iglesia Centro Familiar Cristiano lo ha traído desde hace más de 20 años a charlas, a conferencias, a estudios de escatología. Hablo del pastor, conferencista y escatólogo, yo creo que uno de los más confiables que yo he escuchado, el pastor Sandro Rueda. Sí, señor. Aquí está con nosotros desde Ecuador. Pastor, qué gusto. Buenas, qué gusto saludarles. Ya me dijeron viejo, ya me dijeron anciano, pero bueno, ahí vamos. Pastor, ¿cómo está Ecuador? Usted está en Ecuador en este momento, ¿no? Así es, estamos en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, tierra caliente. Pastor, en estos últimos tiempos usted ha sido muy consultado, ¿no? Porque recuerdo que hace más de 20 años usted nos habló de lo que hoy por hoy mucha gente está preguntándose. Sí, claro que sí. Yo he escrito varios libros y en el 98 yo empecé a hablar muchísimo sobre el nuevo orden mundial, de lo que hoy justamente, literalmente está pasando en el mundo. No es que soy profeta, lógicamente, simplemente me gusta leer las profecías bíblicas y actualizarlas con respecto a la ciencia y a lo que está pasando en el mundo. Es verdad que eso se está cumpliendo bastante al pie de la letra, el nuevo orden mundial. Pastor, antes de entrar al tema que nos compete, ¿cómo está el tema de la pandemia en Ecuador? Sabiendo que Ecuador cuando inició fue bastante alarmante la situación de la emergencia sanitaria por allá. Bien, ya las clases presenciales empiezan a partir del 7 de junio por orden ya del gobierno. Lógicamente que van solamente los que quieren, no es obligatorio. Los niños si quieren se quedan en casa o pueden ir presencial, ¿no? Hasta ahora hay 405,000 infectados y 21,000 fallecidos acá en Ecuador. A propósito de vacuna y demás, siempre surgen de la gente la inconformidad, el miedo, el temor. Por ejemplo, el tema de la pandemia yo creo que hace parte de los eventos escatológicos. Pastor, ¿usted qué dice? No, esto está en Daniel capítulo 12, verso 4, que la ciencia se aumentará y la gente irá de aquí para allá y correrán, la gente vivirá asustada. Son cuestiones escatológicas del final de los tiempos. Y esto solamente es el comienzo, lo que dice la Biblia, principio de dolores. O sea, la gente tiene que irse acostumbrando que mientras más avanza la globalización y la internacionalización de las personas, de la economía, de su cultura, más se acerca al desastre. Eso es bíblico. No soy un profeta de malos augurios, pero ya lo que viene es grave. La misma CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice que en los próximos años habrán 3,000 millones de seres humanos más sobre la Tierra. O sea, el invento de que el coronavirus es para acabar con la humanidad es todo lo contrario, porque habrán 10,000 millones para el año 2050 y se van a necesitar prácticamente de 1,000 ciudades con la capacidad de 3 millones de habitantes, lo que significa que las áreas metropolitanas de las ciudades crecerán más y más y más. Pero sin embargo, la misma Naciones Unidas dijo que el fruto de la tierra ha sido negado. O sea que van a venir 3,000 millones de seres humanos de bocas hambrientas dentro de aquí a poco 29 años, que el fruto de la tierra ha sido negado. El calentamiento global, la crisis, las pandemias, las nuevas civilizaciones, pero no hay alimentos y por lo tanto viene un desastre. Así como vienen creciendo las ciudades, viene la modernidad, pero también viene el desastre por el consumismo y lo incoherente que se ha hecho con la Tierra, en este caso el calentamiento global, que no está preparado para el futuro. Quizás nosotros hoy no nos damos cuenta, pero nuestros nietos sí se darán cuenta del desastre que está pasando en este momento. Pastor, así que lo de la vacuna, yo creo que eso es cuento, no es para acabar con la humanidad. Permítame una cosa, porque ese temita de la vacuna con la relación que tiene con la marca de la bestia, debemos tomar un poquito más de tiempo. Pero para introducir, yo creo que, Pastor, es oportuno hacerle entender a la gente que comienza a buscar corrientes y a escuchar personalidades. Yo creo que usted ha escuchado muchísimos hablando allí, pero no son expertos en escatología, no ordenan esos eventos y comienzan a asustar o atemorizar a sus seguidores. Con usted queremos que nos pueda organizar
por lo menos unos 4 o 5 eventos para que llegue el fin, porque usted decía en una de sus conferencias que todo tiene su tiempo, ¿no? Que eso no va a ser así como que ya viene Cristo y ya se acabó el mundo, ¿no? Debe haber un orden. Claro que sí, van a haber 3 plataformas internacionales para un nuevo orden mundial, que es la plataforma política, la plataforma económica y la plataforma religiosa, que es justamente a donde quiere llegar el enemigo, a levantar un culto mundial en la gran tribulación. Y hoy que ya está dando esa formación de la superiglesia, que ya empezó a dar pasos en el año 1963 con la creación del Concilio Vaticano II, donde se adhiere la Iglesia Católica al ecumenismo, a la Organización Mundial de las Iglesias, el CMI conocido, ¿no? Entonces, esta plataforma empezó en esa fecha, pero la de la política mundial empezó en 1945 a través de la ONU y otros organismos internacionales, y en la parte financiera, Banco Mundial, Banco Interamericano del Desarrollo y Fondo Monetario Internacional y el BID son los encargados de crear la otra plataforma. O sea, ahí vemos 3 plataformas, religiosa, económica y política, para crear un nuevo orden mundial. Entonces, lo que está pasando ahorita son eventos que están en concordia con lo que ya está escrito en la Biblia. Viene un culto mundial, viene un gobierno mundial y viene una moneda mundial. Esa moneda mundial, lógicamente, hoy vemos como las caídas de las economías están ya dando su fruto. Hoy el dólar está en decadencia, el yen japonés ha caído, el yuan chino también, los mercados bursátiles de todo el mundo, sobre todo en esta pandemia, todas las economías del mundo han caído, todas, totalmente todas. Países endeudados, los mercados han bajado. Entonces, se está cumpliendo literalmente que, así como Hitler llegó al poder en los años 30, a causa de una crisis que no era pandemia, era depresión, era una depresión económica que dejó la Primera Guerra Mundial, así como Hitler encontró la plataforma para el dictador, de lo cual él justamente asesinó al pueblo de Dios, a 100 millones de personas judías, y él fue el que encendió la Segunda Guerra Mundial. O sea, hoy el mundo está propicio para un dictador mundial, que justamente la Biblia dice que es el anticristo. Entonces, mientras más crisis haya, mientras más crisis, más revolución, más paralización, como en el caso de Colombia, de Chile, en el caso de Perú, más se acerca un dictador. O sea que esos son los escenarios que se están dando ahora y que van a llevar al punto máximo, que es el arrebatamiento de la iglesia y por ende la llegada del anticristo. Mi estimado pastor, ¿qué papel juega Israel? Bueno, la Biblia dice en Zacarías capítulo 12, verso 1, que Israel será punta de lanza en ese tiempo. El escenario mundial de Israel estará puesto a la orden del día para encender el polvorín que en ese momento está ahí. Hay un polvorín en Israel. Estas invasiones que vemos de Hamas, mártires de Alá, Al-Fatah, eso no es nada. Eso son escaramuzas. Pero bíblicamente, el único país del mundo rico que será en los próximos años, a pesar de la crisis mundial, será Israel. Israel tiene en este momento la influencia directa o indirecta del 75% del PIB mundial. Estamos hablando que la riqueza del mundo tiene una influencia judía. La riqueza en Europa, la riqueza en Norteamérica, la riqueza en Asia, tiene que ver mucho con los judíos. Y esa es la razón por qué, según Zacarías capítulo 14, te lo voy a leer para responderte a esa pregunta. Zacarías capítulo 14 dice en el verso 2, en el verso 1, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Ahí está la riqueza, tus despojos. Y en el Mediterráneo, frente a las costas de Tel Aviv, se encontró la mina de gas natural más grande del mundo. O sea, ahí se encontró la riqueza. Solamente los minerales del Mar Muerto sirven en efectivo para comprar todos los países de influencia musulmana y pagar todas las deudas externas latinoamericanas de contado. Algo que Argentina, Colombia no lo puede hacer, Perú no lo puede hacer. Pero bueno, solamente la riqueza del Mar Muerto es suficiente para cambiar economías mundiales. O sea que el único país rico del futuro será Israel.
Y ¿acaso ustedes no se dan cuenta que el odio de Hitler en los años 30 en Europa era justamente porque el único pueblo rico y bendecido eran los judíos en Alemania? Así es. Por eso eran la noche de los cristales cuando rompieron los negocios los judíos, porque todos habían entrado a una hiperinflación, una crisis a causa de la depresión, pero Israel estaba bendecido. Entonces, tu respuesta es esta. ¿Qué papel jugará en los tiempos finales? Que Israel será el centro de atracción mundial para ser invadido. Por eso Rusia en Ezequiel 38 dice que lo va a invadir. El mismo Estados Unidos dejará de ser amigo de Israel. Todo el mundo mirará los ojos hacia Israel. Por eso lo que hoy está pasando simplemente son escaramuzas, pero sí es el reloj. En ese sentido, ¿qué eventos tienen que suceder en Israel que realmente son una alerta? Porque usted bien lo ha dicho, lo que sucedió con el grupo terrorista Hamas son escaramuzas. Y eso de cierta manera alertó al pueblo cristiano por los ataques que se estaban viendo. Hay que ponerle mucha atención al templo. Póngale atención al templo. El templo es todo. Si el templo vuelve a manos de Israel, olvídense. Eso ya es el fin. Porque la Biblia dice que Israel volverá a su templo. Ellos le llaman el monte de Sión. Y allí justamente es donde el anticristo se sentará como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hoy no tienen templo. Hoy lo que tienen es un muro, nada más. Pero ellos claman y lloran la llegada del Mesías. Pero hoy la agricultura en Israel está lista para los sacrificios. El sacerdocio araónico, el dinero, el oro, la riqueza para la construcción del templo. Por eso es la pelea ahora. Porque Jerusalén lo quieren los árabes, pero Israel dice Jerusalén históricamente le pertenece a Israel. ¿Y dónde está el templo en este momento? En manos de árabes. O sea, en manos de gentiles. Ese es el punto donde tenemos que estar pendientes en estos momentos para saber cómo van los eventos del futuro en Israel, el templo. O sea, una vez el templo esté en manos de los judíos, como usted acaba de decir, ¿qué otros eventos se van a venir, pastor? Este es el más importante. Habrá muchos eventos, bastantes, como la predicación mundial, los terremotos, la crisis de los mercados bursátiles, la crisis de la revolución industrial, que ya es cosa del pasado, la crisis de los valores, la pérdida de los valores, los patricidas, los matricidas, etcétera. Todo lo que hoy vemos simplemente es el contexto de los últimos tiempos. Vamos, por ejemplo, a leer 2 Timoteo, capítulo 3, y te voy a demostrar ese es el contexto del que estoy diciendo. También debes saber que en los postreros días, hablando de la escatología, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, o sea, ahí vemos el narcisismo, avaros, materialistas, vanagloriosos, soberbios y blasfemos y desobedientes a los padres. Ahí está, la rebelión. Eso es lo que está pasando ahora. Y eso declara un panorama realmente mundial de que la sociedad se irá de las manos de la misma sociedad. No se podrá, las cárceles hoy están llenas, pero tendrán que construir ciudades de cárceles para la gente que hay que meter ahora. Porque va a haber una desobediencia a la ley, a los valores, a la familia. Hoy está pasando esto. Mírate una cárcel que entran realmente 1000, pero hay 4000. Y estamos hablando ahora, pero lo que viene. Por eso la iglesia es la única que puede pelear contra ellos. Porque cuando uno viene a Cristo, pues lógicamente el ladrón deja de ser ladrón. El matón deja de ser matón. Porque ahora es un hijo de Dios. Así que esos son los eventos relacionados a lo que vendría en el proceso de la llegada del templo de Jerusalén, donde justamente el anticristo se va a declarar Dios, volverá el culto, volverá el sacrificio, pero a la mitad del periodo de la tribulación dice la Biblia que habrá una orden mundial, que todas las religiones del mundo sean abolidas, inclusive el judaísmo. Y entonces, mientras ellos ofrecerían el culto a Dios Jehová, cortan ese culto y el anticristo se declara Dios.
Y ahí los judíos, dice Mateo 24, 21 y Apocalipsis capítulo 12, irán al desierto. Empezará la persecución por los últimos 42 meses. Así que esos son los eventos, mis queridos hermanos. Antes de comenzar con algunos que hemos anotado por acá, como la segunda venida de Cristo, el rapto, la marca y el chip de la bestia como tal, la gran tribulación y las señales en los cielos, usted hablaba acerca de Israel, el templo, pero el lugar que ocupará el anticristo será el templo en Israel. ¿Será judío el anticristo en este caso, no? Tendría que ser judío porque él va a ser un profeta aceptado por los judíos. Para los judíos es muy importante, demasiado importante, que sean de su sangre, de su genealogía. Si tú lees Lucas 1 y Mateo 1, te vas a dar cuenta que le dan tanta importancia a los judíos de dónde vienen sus ancestros. Entonces, los judíos anticristo será aceptado como el Mesías, el libertador. No pueden aceptar un pagano, no pueden aceptar un romano, no pueden aceptar un incircunciso. Tienen que aceptar a alguien que viene de los padres. Y el anticristo, pues lógicamente, para muchos entendedores, proviene de la tribu de Dan. Bien, Pastor Sandro Rueda, y la pregunta también que será algún pastor y Hugo oyente. ¿Vendrán más epidemias, vendrán más situaciones difíciles para el mundo? ¿Será ya esto todo el fin del mundo? Porque la Biblia dice, no se sabe ni el día, ni la hora, ni aún los ángeles saben. Entonces mucha gente se juega con esta crisis sanitaria a nivel mundial de violencia, rumores de violencia, y dicen que ya este es el acabose. No, realmente, mira, el virus ha matado casi 4 millones de personas, pero el SIDA mata 16,000 diarios. El cáncer, 40,000 mujeres mueren solo del cáncer del mama en Estados Unidos por año, solo del cáncer del mama en Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud. La hepatitis B es una enfermedad sanguínea crónica que tiene infectado en este momento a 350 millones de personas. O sea, es un engaño, otra vez les digo, que la pandemia está matando gente. Más gente mata el tránsito, la pobreza, el SIDA, la gripe normal, el feminicidio, la drogadicción, la pobreza extrema, eso mata más gente. Entonces esto simplemente es una pantalla que se ha creado, pero realmente muere más gente en este momento del coronavirus, de otras enfermedades que sería una gripe estacional. ¿Y por qué no se cuidan también de las otras enfermedades que son más catastróficas? Esquizofrenia. La misma Organización Mundial de la Salud dice que el 1% de la población mundial, o sea, en este momento estamos hablando de 70 millones de locos en las calles que sufren una enfermedad mental. ¿Y por qué no hablan de los 70 millones de locos que más hay locos en las calles que en los manicomios? ¿Por qué nos están hablando de las personas que diariamente mueren en este momento de hambre? Más de 20,000 personas diariamente mueren de hambre en el mundo. ¿Y por qué no hablan de ello? Que es más catastrófico. Pero, pastor, según lo que usted está planteando, es como que ya es premeditado por el nuevo orden mundial. O bueno, yo escuché incluso de usted que el nuevo orden mundial no es tan nuevo ya, ¿no? Exacto, exacto. No es nuevo. Eso ya te dije que eso empezó en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y se creó la gran necesidad de un nuevo orden para que nunca más haya una guerra. Y ahí se creó las Naciones Unidas. Pero lo que le estoy diciendo es no enfocarnos en una enfermedad que sí es grave. Yo no digo que no, yo he visto gente fallecer, pero no es eso lo escatológico. No es como alguien me dijo, que es el caballo amarillo que trae destrucción y muerte. No, ningún sello se ha abierto. Mientras la iglesia esté en la tierra, Apocalipsis 6 aún no es realidad. Bueno, ahí habrá peste, como dice la Biblia, habrá hambre, peste, destrucción, y eso es principio de dolores. Lo que el coronavirus es principio de dolores, pero no es escatológico todavía. Últimamente yo he estado escuchando sobre la profecía de Daniel de las 9 semanas y lo tratan de extrapolar a la segunda venida de Cristo y dicen que desde que Israel se unió con Jerusalén se puede contar como de esa semana. Escatológicamente hablando, eso sí representa
en estos tiempos actuales en los que estamos hablando, sobre todo porque dicen que estamos como en la última semana de esa profecía de Daniel. Ya, eso está en Daniel capítulo 9, verso 27. Es la 70 semanas. 70 semanas. Ya, entonces, y la 70ª semana es realmente lo que sucederá entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. O sea, hasta ahorita estamos viviendo la semana 69, pero las 70 semanas o la 70ª semana, que son realmente 7 años, la última semana son 7 años, es un periodo escatológico de la cual, repito, y hay respaldo bíblico en cantidad, la iglesia no estará en esa semana, o sea, en esos 7 años. No lo va a estar porque la Biblia lo dice así, literalmente. Unos dicen que sí estará, que estará en la mitad, otros dicen que pasará, pero son interpretaciones fuera del contexto bíblico. Así que lo que sí estamos preocupados es la apostasía, el enfriamiento de la iglesia, porque se habló de un distanciamiento social, pero no de un distanciamiento espiritual. Entonces, ¿cuál es el objetivo del enemigo? Parar la iglesia, vaciar las iglesias, acabar con la iglesia, acabar con la fe, acabar con la gente creyente, y ahí entonces el diablo hará de la suya. Ahí vienen leyes, matrimonio gay, ahí vienen aborto. ¿Por qué? Porque ya la iglesia está muerta. Entonces, eso sí es de preocupar a la iglesia, que la iglesia siga encerrada. Eso sí es preocupante. Pastor, pero en el orden que queremos colocar en este espacio, lo primero que debe suceder después de todo esto que usted nos acaba de decir es el rapto de la iglesia, ¿no? Así es, el rapto de la iglesia, el comienzo de la 70ª semana, por los últimos 7 años, es justamente en el rapto de la iglesia. Hay corrientes que no creen que la iglesia va a ser raptada, va a ser levantada. Dentro del mismo evangelio hay gente así, porque yo puedo esperar de una secta que no crea en el rapto, pero creyentes nacidos de nuevo que no crean en el rapto, me preocupa también. Igual, aunque no crean, allá nos vemos. Por acá dice alguien, Carlos Gómez, dice, pastor, ¿llegaremos al año 2050? Yo creo que sí. Yo estoy joven todavía. El rapto de la iglesia, después viene en ese orden, ¿qué otra señal? Ya, hay 2 eventos. Después del rapto de la iglesia, uno arriba en el cielo y otro en la tierra. Arriba en el cielo empieza el juzgamiento de la iglesia, donde va a rendir cuentas según lo que dice 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10. Mientras que en ese mismo momento, aquí en la tierra, estará lo que yo les decía, el inicio de los sacrificios en el templo de Jerusalén. Por eso yo les decía que el templo es clave para ver las últimas profecías que se cumplirán. El anticristo les dará el sacrificio a los judíos, ofrecerán sacrificio como está en la ley. Y mientras eso sucede, arriba en el cielo estará la gran tribulación. Perdón, el tribunal de Cristo. Okay. Cuando sucede el tribunal de Cristo, la iglesia ya da cuentas a Dios por sus actos. Entonces viene la boda del Cordero. En ese mismo instante, acá abajo en la tierra, ya el anticristo se declara Dios y empieza la persecución de los últimos 42 meses. Cuando ya termina arriba la boda del Cordero, empieza el estado eterno de la iglesia, donde ya entra la nueva Jerusalén, calles de oro y mar de cristal. En ese mismo instante, aquí en la tierra, termina la guerra de Armagedón y empieza la era milenaria. Los 1000 años donde Cristo gobernará sobre la tierra, no para la iglesia, sino para cumplir la promesa a Israel. Y ahí se levantará un nuevo templo, porque el templo de la gran tribulación dejará de existir y habrá un templo milenial. No olviden que hay varias Jerusalénes, la Jerusalén terrenal, la Jerusalén milenial y la nueva Jerusalén. Entonces, en el milenio habrá una nueva Jerusalén, una Jerusalén diferente y un templo diferente. Esos son más o menos el mapa que es bíblicamente, tanto en el cielo como en la tierra. Okay.
Abuelo pájaro, no se está explicando detalles, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Usted no está haciendo un recorrido bastante, un resumen aquí, es un resumen bastante, pero queda ahí como por encima, no se tocó a profundidad el tema de la marca de la bestia. Bueno, si no es por la vacuna, ¿por dónde será la marca de la bestia, Albert? No, permítame que la pregunta está ahí, está aquí, y un oyente también nos ayudó a redactarla. Si no es por la vacuna, ¿por dónde? ¿Qué relación hay entre la vacuna COVID-19 y la marca de la bestia, pastor, o el chip de la bestia? No hay nada, porque la iglesia está aquí todavía. Si eso es la marca de la bestia, entonces ya el rapto hubiera ocurrido. Ya hubiera pasado el rapto de la iglesia, pero estamos aquí. Mientras estamos aquí, no hay ninguna marca de la bestia. Y la marca de la bestia realmente es la adoración al culto, la adoración a Satanás. No es simplemente un sello, es la adoración. No olvides que los 144,000 sellados tienen el sello de Dios en su frente. Está hablando del culto y el pensamiento hacia Dios, hacia lo espiritual. Lo mismo nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Dónde está ese sello? ¿Quién me puede mostrar ese sello? ¿Cuándo fuimos sellados? ¿De qué forma? Simplemente es una autoridad que Dios nos da de que somos parte de Él. Entonces, si ya la iglesia ha sido sellada o vacunada, ya está vacunada por la sangre de Cristo, ya es propiedad privada, está sellada por el Espíritu Santo, dice Efesios 1:13, entonces la marca de la bestia o el sello no tiene nada que ver. Por eso te digo, mientras la iglesia esté aquí, no hay ninguna marca de la bestia. Escatológicamente es inviable, no puede suceder. Jerusalén aún está en manos de Israel, no en manos del anticristo. Aún está la iglesia. Aún no ha llegado el evento de Apocalipsis. Aún no se ha abierto ningún sello de Apocalipsis 6. Entonces, lo que hoy simplemente se está hablando es meter miedo a la gente. Unos para que se vacunen y otros para que no se vacunen. El que se quiere vacunar, que se vacune. Y el que no quiere, que no se vacune. Pero no pueden unir escatológicamente esos conceptos que nada tienen que ver. Es totalmente diferente. Pastor, seguimos con el orden. En la segunda venida de Cristo, el Cristo que nosotros predicamos, ¿en qué marco se dará? ¿Se dará después del rapto de la iglesia? ¿Cómo va a ser ese evento, según lo que la Biblia nos dice? Bueno, la segunda venida de Cristo aparece en Apocalipsis capítulo 19, verso 15, que Él viene a batallar a favor de Israel. Ese es el marco, un marco de guerra, mientras que el rapto es un marco de paz. Para llevar a un pueblo, mientras que en la segunda venida Él viene a gobernar con vara de hierro, dice la Biblia. Pídeme y te daré por herencia de las naciones y tú las regirás con vara de hierro, dice Salmo 2:7. Y cuando Él las regirá con vara de hierro por 1000 años, es justamente para declarar un culto mundial a Dios. Dice que tienen que ir de año en año a Jerusalén a adorar las fiestas de los tabernáculos. Eso lo dice claramente en Zacarías capítulo 14, versículo 16. Entonces, el marco de la segunda venida es para establecer el reino de Dios sobre la tierra por 1000 años. Y la iglesia seguirá en la Nueva Jerusalén. La iglesia no va a bajar al milenio, porque es un gobierno literal, material y físico. Y la iglesia ya estará en cuerpo glorificado, ya estará en el estado eterno y estará en la Nueva Jerusalén. Claro, porque muchas personas hablaban de que posiblemente los guerreros espirituales, incluso en alguna, que vendrán en la guerra de las Armagedón y que vienen acompañando a Cristo en esa batalla, ¿no? Hasta yo lo predicaba antes. Yo decía que los que vienen en caballo blanco es la misma iglesia. Pero haciendo ya estructura bíblica y más profunda, son ángeles. La iglesia, ¿qué va a venir a la tierra? Si esa no es una promesa de la iglesia, es una promesa de Israel. Y la pregunta es, ¿usted cree que por estos temas donde se hablan de escatología, esto le ha faltado un poco más adoctrinar a la iglesia, a los miembros de la fe, para no caer en errores y no caer en suposiciones? Claro, hay un descuido. Pero estos temas de escatología casi nadie los toca porque hay desconocimiento. Pero hay que tocarlos porque, imagínate, si no los tocamos, un brujo nos va a meter cualquier cuento, un masón nos va a meter cualquier cuento, un sectario, un adventista, un testigo de Jehová o un ateo nos va a decir cualquier cosa, o las Naciones Unidas, o la ONU, o la Organización Mundial de la Salud, o cualquier persona se le ocurre decir esto o aquello, y entonces simplemente vamos a creer, porque como suena escatológico, suena al final de los tiempos,
Y aquí yo conozco gente que ya decidió no vacunarse porque no quiere ser marcado por el anticristo. Tienen ese concepto y están tan seguros de lo que dicen que ya no hay cómo sacarles la cabeza. Dicen, no quiero ser marcado por la bestia y yo no me dejaré vacunar. Entonces, ¿quién le saca eso de la cabeza? Porque ya tanta información, audio, redes sociales, entonces se envenenó a la gente ya con el tema. Mire, bueno, los oyentes están participando por acá, dice Pastor, ¿vendrá un engaño extraterrestre? Yo creo que eso nada tiene que ver con, la Biblia no habla de eso, no dice. Y puede que venga a los ovnis, no sé, pero la Biblia no dice de extraterrestres, sí dice de demonios que viven en las esferas celestes. Eso se dice en Efesios 6. Y esos demonios, pues lógicamente, se posesionan sobre personas y actúan. Por eso sí es un engaño que tiene que ver con lo espiritual. Don Elvis Arrieta dice, o sea que la iglesia no estará en la Jerusalén milenaria. No, no va a estar en el milenio, no va a estar. Porque al final del milenio, según Apocalipsis 27, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Habrá una rebelión y según de Pedro 3:9 caerá fuego del cielo. Apocalipsis 28 caerá fuego del cielo y los consumirá a todos. Entonces, ¿dónde va a estar la iglesia? Si la iglesia estuviera en la tierra, aparte que va a haber multiplicación, va a haber niños. Zacarías 8:5 dice que los muchachos andarán por las calles saltando. O sea que el milenio va a haber, ¿saben qué es milenio? 1000 años. La gente no va a morir. 1000 años. Va a haber miles de millones de personas para cumplir un pacto a Israel. 1000 años, que para Dios realmente es un día. Porque Dios no se mueve por agenda hombre. La agenda de Dios es eternal. Para Dios no existe el pasado, ni el presente, ni el futuro. Dios es un eterno presente. Para Dios no existe lo alto, lo bajo, ni lo ancho, ni la energía, ni el movimiento, ni los fenómenos. Dios es Dios y está por encima de todo. Por eso dicen 1000 años como un día como 1000 años. El milenio es un día para Dios. Entonces es simplemente para cumplir la promesa a Israel. La promesa de la iglesia es eternal. La promesa de Israel es terrenal, física. ¿Listo? Pastor, excelente, ¿no? Por ahí la gente todavía sigue escribiéndonos y escribiéndonos. No hay tiempo, se nos está agotando, Pastor, pero hay gente que sigue también a través de sus redes sociales. Yo he estado por ahí informándome con algunas enseñanzas suyas. ¿Cómo lo siguen a usted? Y algunos pastores que quieran tenerlo en sus congregaciones, me imagino que vía virtual, ¿qué deben hacer? Bueno, me buscan en el Facebook, en el fanpage Sandro Rueda Valencia, y en el perfil Sandro Rueda, pero perfil yo casi no trabajo los temas, sino en la página, ¿no? En el fanpage Sandro Rueda Valencia, ya ahí trabajamos los ministerios. Buscan la página y ahí trabajamos ya las conferencias, todo en vivo. En YouTube también pueden buscarme. Muchísimas gracias, Pastor Sandro Rueda, aquí con nosotros hoy, un escatólogo que desde hace ya más de 25 años, ¿no, Pastor? Ha estado por acá.